Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Sean bienvenidos otra vez a este su canal de pláticas, charlas, entrevistas, como quiera llamarlos, pero ya saben que aquí siempre tocamos temas interesantes y los cuales también nos ayudan a hacer una mejor versión de nosotros y obviamente para nuestra sociedad aportar algo. Yo soy su amigo Mario Rangel. Antes de que se me olvide, por favor, no sea malito, regálenos un like, una suscripción al canal, pícale a la campanita de las notificaciones que anda por acá abajo y comparte este video, por favor, ayúdenos a llegar a más audiencia compartiendo este video con quien usted quiera y con quien usted se le ocurra. Y si le cae bien a la persona, compártaselo. Si le cae mal, compártaselo también para que le siga cayendo mal. Pero el chiste es que nos haga llegar a más audiencia y así nosotros podemos seguir generando más contenido de este tipo. Bueno, el día de hoy está con nosotros un escritor, el cual pues maneja una corriente bastante interesante y bastante, híjoles, bastante emocionante. Eh, pero ¿quién mejor que él que nos platique lo que hace? Está con nosotros Alejandro Lanzagorta. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes, Mario Rangel. Gracias por el espacio para platicar sobre nuestros trabajos como escritores. Pues, ¿qué te cuento? Escribo desde más o menos los 15 años, ahorita tengo 48 en 3 días más o menos. Wow. Escribo desde los 15, empecé con poesía, en algún momento aprendí a tocar guitarra, empecé a hacer canciones, pero luego me di cuenta que la métrica no me permitía explicarme tanto como quería en una historia y entonces empecé a escribir. Por un momento pensé que iba a ser como novelista, pero realmente lo que terminó por atraerme fue el cuento corto y por encima de todo el cuento corto de horror, de terror, el cuento corto con aspectos macabros. Eh, y finalmente en 2010 me decido, que es algo muy importante para todo escritor, para todos aquellos que escriben, que estén escribiendo, decídanse a recopilar sus trabajos y enviarlos a un editor o buscar un editor en su lugar para que lo pueda evaluar y para que en un momento dado puedan editarlo. Yo me acerqué a un editor que es amigo mío, le dije, mira, aquí están 11 cuentos míos, ¿qué podemos hacer? Y a la semana me llegó con un dummy y es maravilloso como escritor ver a tu obra esquematizada en un libro y hicimos las revisiones pertinentes y editamos el primer libro que se llama La certeza de su muerte en el 2010. Durante los siguientes 5 años lo promocionamos en presentaciones personales en universidades y preparatorias. Nos fue bien recibido, incluso con el tema macabro, salvo, realmente nunca recibí censura por ninguna autoridad. Les gustaba más porque lo agregábamos a hacer, hablábamos de creatividad artística y hablábamos de promoción de la lectura y nos fue bien. Y para el 2019, luego ahora sí que vivo de escribir, pero las cuentas las pagan otras cosas. Entonces me tardé 9 años en generar el segundo libro, que se llama Caná después de la boda, con los 11 cuentos. Y ya cuando iba a empezar la promoción, pues nos cae la pandemia y todavía pues no hemos podido encontrar cómo trabajarlo. También escribí del 2011 al 2015 aquí en un diario local que se llama El Sol de León. Escribí una columna que se llamaba Acta non verba, que significa actúa, no hables. Escribía quincenalmente una columna sobre cualquier tema. Lo que me dijeron fue, escribe sobre lo que quieras. Como era sin pagar, pues escribe sobre lo que quieras. Y pues escribíamos de temas diversos, literatura, cultura, civilización, el Mundial del 2014, el Chicharito, Messi, los libros del momento, muy poca política, mucho deporte, cosas de ese estilo. Entonces, los últimos, pues ya casi 12 años nos hemos mantenido escribiendo consistentemente y ahorita estamos queriendo ya está en evaluación editorial el tercer libro de cuentos que se va a llamar tentativamente Un lugar llamado hogar. Ese Oye, es como el brief de mi biografía. pues caray, tienes una trayectoria ya bastante larga y sobre todo marcada en, como tú lo mencionas, el cuento corto y algo que es bien importante, el terror, ¿no? Así es. Pero vaya, por qué irte por esa vertiente de terror y más la que tú manejas, que no sé si nos pudieras explicar un poco más? Porque vaya, terror, pues muchos imaginamos monstruos,
fantasmas, cosas, aparecidos, pero pues tú manejas una, pues algo más ecológico, no sé si nos pudieras explicar. Sí, bueno, siempre tuve fascinación por ese tema. Supongo que como soy hijo de mi tiempo y en los 80s y con las videocaseteras, pues uno podía ver todas las películas de terror que se encontraba en el camino. Pues vi mucho terror de joven y de niño y de joven y pues me encantó. Me encantaban siempre los giros, ¿no? A final de cuentas, los monstruos siempre representan al otro. Y el otro, decía Sartre, el infierno son los otros, ¿no? Entonces, los monstruos representan al otro, a eso que no entiendo y que viene y que te trata de matar, ¿no? Nada más arquetípico que eso. Pero platicando hace rato, fuera de la entrevista, te comentaba sobre esto, de que en mis cuentos casi no hay elementos sobrenaturales porque me enfoco mucho al terror que puede venir del propio ser humano, ¿no? Este concepto mío que somos armas cargadas a punto de ser disparadas y que procuro escribir sobre los momentos frontera en donde el arma se puede o no disparar, en donde el hombre es capaz de hacer cosas terribles, a veces en nombre de ideas superiores, o porque simple y sencillamente su vida cotidiana lo volvió loco, ¿no? Eh, y creo en esta premisa que establece Stephen King de que los monstruos existen, son reales, los fantasmas también, pero que habitan dentro de nosotros y a veces ganan. Entonces yo procuro escribir, me fascina escribir cuando los monstruos internos y los fantasmas internos ganan, ¿no? También escribo ficción, también escribo fantasía, siempre con un toque macabro, ¿no? Siempre procuro que haya esta sensación de que no todo será un final feliz, aunque como digo, bueno, hay finales felices para mis personajes, pero eso no necesariamente implica final feliz para el mundo, para otros o incluso para ellos mismos, ¿no? Pero vamos, hay personajes míos que terminan muy felices el cuento y eso es parte de lo aterrador del asunto, que la persona termina feliz, ¿no? Entonces, quiero abrumarte un poquito sobre esos temas. No soy explícito, no utilizo violencia explícita. Yo creo que una puerta cerrada es muy aterradora y en lugar de decirte que sangró, mejor prefiero decirte tocó la puerta, se oyeron gritos y sonrió satisfecho. Y que tú imagines los horrores detrás de la puerta, porque también algo importante como escritor de terror y horror es, prefiero que te asustes tú solito a yo tratar de asustarte. O sea, yo te doy los elementos y tú sabrás qué miedo recuperas para entonces aterrarte sobre lo que acabas de leer, ¿no? Por eso la puerta cerrada es importante, porque los monstruos son del lector, no del escritor. Y si el escritor los muestra, pues a veces, como dicen por ahí, al monstruo se le ve el zipper del disfraz y se pierde todo el efecto. Entonces yo prefiero no mostrarte el monstruo, mejor tú créalo en tu mente. Entonces, trabajo mucho con esa idea. Sí escribo ficción, sí escribo fantasía, pero mi base es el terror que generan los mismos humanos sobre otros humanos regularmente, sobre el mundo, sobre otro ser viviente. E insisto, no soy explícito, no hay necesidad de ser efectista. La Oye, sugerencia pero me sin parece necesidad de mejor. ser explícito, yo creo que has aterrado a más de, a más de uno, a más de 10. Oye, te han, hablabas de censura, que no te han censurado. ¿Por qué habrían de censurarte? Y qué comentarios has recibido con este tipo de escritura que tú manejas? Bueno, mira, ha habido de todo, ¿no? De los que son como yo en el sentido de que se les fascina lo macabro y dicen, qué maravillosas cosas escribes, gracias. Y evidentemente luego las variables, ¿no? Por ejemplo, en una presentación, un alumno de preparatoria extraordinariamente educado me dijo, mire, con todo respeto, para escribir lo que escribe usted debe estarlo mal de la cabeza. Y pues toda la audiencia, jóvenes como él, ya sabrás. Y yo dije, gracias primero por tu educación. Y luego le dije, dos, me han dicho cosas peores, así que no te preocupes, está bien. Sí creo que la visión un poco distorsionada es lo que hace el artista, ¿no? Si no, no tendríamos tanta variedad de cosas. Otra que he recibido, gente que
no me lee porque dice que leyó alguna vez un cuento mío y le aterró y entonces decidió mejor ya no seguirle, ¿no? Ha habido lectores que me dicen, es que me enojé tanto con el cuento que lo aventé y vinieron mis padres y todo bien. Me dice, sí, es que me enojé con el escritor por lo que hizo. Yo, gracias, ¿no? Gracias, ¿no? En lecturas públicas de cuentos, ¿no? Observar las expresiones de terror o las expresiones de enojo que les generan mis cuentos. E insisto, sin ser explícitos, es lo que les aterra más, ¿no? Porque es como cuando alguien te regaña y está bien enojado. Pues hay una parte de ti que ahora no lo escucha porque dice, pues está enojado. Pero las peores regañadas que te dan es cuando el otro tiene la voz calmada, precisa y prudente, y esas son las que duelen porque ni siquiera puedes decir, es que estaba enojado y por eso me lo dijo, ¿no? Entonces creo en ese tipo de terror en donde digo lo que pasa sin ser explícito y les parece a la gente, les ha parecido a la gente más aterrador por este concepto. Entonces le hizo esto y esto. Le dije, no, yo ya no escribí eso ya lo quieres hacer tú, o sea, yo llegué hasta aquí y se acabó, pero es que trae un arma y no sé qué. Dice, ya es tu problema, ya no es mi problema. Y entonces por eso no recibo tanta censura por esa parte. Aunque he de decir, fíjate, me acabo de acordar, estoy en un grupo que se llama Comunidad de Relatos y es latinoamericano el grupo, y posteo un cuento mío que se llama La Palabra de Dios y me lo bajaron como a las 6 horas. Y yo decía, bueno, como que ¿por qué no? Y pues parece que como hablo de un predicador y una niña, sin ser explícito, pues no le gustó a alguien de la gerencia y me lo bajó. Y dije, Híjoles. bueno, está bien, no pasa nada. Creo que es la primera vez que me pasa. Pero te digo, en mis presentaciones, realmente, pues mira, una directora de escuela, precisamente por ese cuento, La Palabra de Dios, llegó y me dijo, mijito, ¿eres católico? Le dije, nominalmente soy católico, sí. Oye, pero es que ya leí tu cuento, La Palabra de Dios. Le hago, sí. Oye, pero ¿en serio? Yo le dije, señora directora, es un cuento, no se preocupe. Pero estaba así de, ¿en serio? ¿Pero por qué escribes eso? ¿No? Y la típica que cuando uno escribe terror, horror y esas cosas macabras, teniendo el talento que tienes, ¿por qué no escribes cosas más bonitas? Yo, porque no me salen, ¿no? No me salen, no me nacen, ¿no? Digo, tengo que escribir poesía, entonces, pues sí, te puedo ponerte acá bien romántico, lo que quieras. Pero el cuento, me parece que tengo que golpearte, como dicen los de la teoría de cuento, ¿no? El cuento te tiene que pegar y te tiene que ganar por nocaut. Tiene que impresionar, tiene que generar algo de inmediato, incomodidad, molestia, horror, terror, alegría, felicidad. El objetivo del escritor, ¿no? Oye, pero tocando ese punto, un cuento obviamente utiliza muchísimas menos palabras que una novela, ¿no? ¿Cómo transmitir sí, más bien, cómo haces tú para, pues en esas palabras, eh, enredar al lector al grado de causarle sensaciones, pues, únicas a cada uno? Debes de tener muy claro el final. Lo más importante de un cuento corto y sobre todo un cuento corto de terror es si ya tienes la frase final o lo que va a pasar en la última oración o el último párrafo, construir a partir de ahí. Bueno, o sea, ok, ¿qué quieres? Tac, 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 tac. Y lo que tú dices, en el cuento por encima de todo, hay que evitar la explicación y la disertación. Hay que decir qué está pasando, los diálogos entre personajes y ya. Lo más puro posible es eso. Ejemplo, o sea, no te vas a poner a describir mucho a las personas ni el contexto. O sea, vas a decir, estaban en una cafetería y estaban sentados uno frente a otro, un hombre y una mujer. Se acabó y les sigues. Diálogo, pa. Entró el malo, pa, lo que tenga que suceder. Pero no dices, la cafetería estaba en la esquina de tal calle, etcétera, la canción, ella vestía. Si añade al cuento, describes a la persona, si no, no. Si añade al cuento el ambiente,
lo describes. Si añade al cuento el lugar, lo describes. Si no, no. Si no es importante para el cuento, es concentrarse en las acciones, en los diálogos, que todo eso te lleve al final. Y sí, es una economía de palabras. Precisamente acabamos de dar un taller de cuento de terror, la gente novata en el tema, y su primer error fue explicar de más. Entonces llegaba y les decía, oye, toda esta explicación es tu contexto. Tú, escritor, lo tienes que entender, pero el cuento empieza aquí. Y es esto. Este es tu cuento. No todo esto es lo que tú debes de tener en la cabeza para entender qué está pasando. Pero no lo dices. Dices que están haciendo, que sus actos y sus diálogos generen el contexto que tú entiendes. Y se acabó. Y estamos hablando de que cuando escribes cuentos, yo genero primero los esqueletos, o sea, escribo como loco, y luego digo, ok, quito, 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 quito. Escribir es el arte de quitar. Entonces, escribes como loco y dices esto sí, esto no, y el análisis que te digo, ¿esta acción me lleva al final? Sí, esto sí, no, no me lleva al final, quítalo. Oye, pero es que está bien chida la frase, quítala. Si no añade el efecto final, quítalo. Y atención, eso no significa que tus cuentos sean de una hoja. Yo tengo cuentos, 3, 4 hojas, donde se arma un arco de tensión, se libera al final y dices, ah, por eso era importante toda la construcción. Y es parte del arte de ser cuentista, ¿no? Porque pues el novelista de alguna manera puede escribir montones de palabras y ya luego las acomoda, porque también los novelistas cortan, pues, pero vamos, el arte es, evita adjetivos, ¿no? Por ejemplo, ahorita una persona ponía 4 adjetivos y le dije, escoge 2, ¿no? O sea, decía, era tierna, romántica, amorosa y preciosa. Escoge 2, quita, 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 ¿no? O sea, y adjetivo que no agrega, estorba mucho, entonces también, vamos, Entonces es así ya, como ya. logras tú que el lector eh, termine el trabajo, ¿no? Tú pones ahora sí que pones la guía y uno como lector se va a perder en nuestros propios monstruos, como tú mencionas, Así es. y vamos a terminar desencadenando el caos que a lo mejor tú ni siquiera explicaste, ¿no? Así es, no te digo, yo procuro, digo, hay muchas formas de escribirlo, pues, pero es el arco de la tensión, ¿no? O sea, cómo voy generando una tensión hasta que al final de cuentas se me acaba de ocurrir y en eso Juan volteó y vio un cuchillo sobre la mesa y ahí termino el cuento. Pero ya te establecí que hay una tensión creciente y que está a punto de explotar el buen Juan, y en eso digo, y vio un cuchillo sobre la mesa. Y ahí se acaba el cuento, ¿no? Y entonces es donde el lector lo termina y lo agarró y ya mató al otro. Pues sí, supongo que sí, ¿no? En mi contexto, eso pasó, pero no te lo digo, porque a lo mejor ya no es necesario. Completa tú el cuento, ¿no? Esa es la cuestión. Hay 2 formas, o generar un ambiente bien macabro, bien opresivo, o generar tensión narrativa, ¿no? Y eso se puede generar con estas pequeñas sugerencias, ¿no? O sea, ¿cómo dices que un matrimonio ya no se aguanta? Salieron de la fiesta y no hablaron durante media hora. Llegaron a la casa y la mujer se bajó de inmediato y el marido le dijo, cuidado, no quiero que te pase algo y crean que fue mi culpa. Y la otra voltea y le dice, pero somos la pareja perfecta, ¿quién va a creer eso? Y ya en esas 3 líneas ya sabes que estos cuates se llevan del nabo, ¿no? Entonces, Claro. hay que hacerlo así, ¿no? Hay por ahí un personaje, una vez que le presenté a un editor un cuento, y era una historia donde el personaje, que era un maldito, le doy una redención al final, y lo ve mi lector y me dice, por mí que se muera. Le digo, ¿por qué? Es que es un hijo de la... ¿Por qué se redime? Mi madre es que se muera, por mí que le cortan el brazo. Y yo dije, ah, caray, entonces perfilé bien al, al personaje con las 3 primeras líneas, porque el tipo era un total y completo desgraciado. Entonces me dice, no, vuelvo a lo mismo, sus actos y sus diálogos te tienen que decir quién es, ¿no? Y entonces dices, ah, este es un desgraciado, ¿no? Ah, esta es una persona inocente, si quieres decirlo, ¿no?
Y a lo mejor al final te das cuenta que el que va a hacer el acto terrible es el inocente y no el desgraciado, ¿no? Entonces es donde me gusta choquearte, porque es que yo pensé que el otro era el que iba a hacerlo, el otro tenía una ética, este cuate no, ¿no? Por Oye, ejemplo, ¿no? oye Alejandro, desarrollar esta técnica, pues no, así como tú lo planteas, pues no es de la noche a la mañana, cuentas que ya llevas 10 años especializándote en esto o más, pero la pregunta es, eh, ¿qué has tenido tú que aprender? No sé, psicología, sociología, ¿has estudiado parte de eso para poder desarrollar esta técnica? Bueno, fui maestro 18 años, di clases desde secundaria, prepa y universidad. Eh, entonces recibí muchas lecciones de pedagogía, de psicología, más orientada hacia el aprendizaje, hacia la educación, eh, y, y soy lo que me considero un curioso profesional, entonces siempre compré las muy interesantes, siempre compraba el conozca más, siempre estuve absorbiendo de todos lados conocimiento. No te diré que soy experto en nada, pero tampoco soy estúpido, pues, ¿no? O sea, hay una cierta base y contra eso uno escribe. Lo primero que hay que hacer para escribir, lo primero que hay que hacer es empezar a escribir. ¿Qué? Lo que te nazca desde tus conocimientos. Y a partir de ahí, lo que sí yo he encontrado en estos años es necesitas como un grupo de apoyo en este sentido. Necesitas que alguien lea y no porque le vas a hacer caso por completo, pero que lea a alguien del cual confía su opinión y que te diga, esto no funciona, esto está mal, esto no está bien. Y alguien que te ayude con la técnica, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Es que esta oración está muy larga, podrías construirla en tres, así es algo. Encontrar estos guías que te digan, hay un impacto y esta es la técnica, ha sido lo mejor que me ha pasado como para poder decir, hoy escribo mejor que hace 10 años. Creo que la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque he escrito mucho. Por ejemplo, El Sol de León, si tú ves mis primeras colaboraciones contra las últimas, es notable el cambio. O sea, la forma de escribir al inicio contra la forma de escribir al final, es evidente que escribo mejor, transmito mejor, la oración está mejor esquematizada. Pues la mejor manera de aprender a escribir es escribir. Ahora bien, si quieres escribir de un tema del cual no conoces, pues investigalo. Por ejemplo, Caná después de la boda. Caná después de la boda, la idea es qué pasó en Caná después de que Jesús convirtió en agua el vino. Y entonces yo me dije, ok, ¿cómo eran las bodas judías en ese momento histórico? Y hoy, bendito Internet, vas, lo lees, y no es que lo describas, tú lo entiendes como escritor y entonces lo pones en el contexto. ¿Cuáles eran las legiones romanas que estaban en ese momento, en ese lugar? ¿Cómo estaba la estructura política? ¿No? O sea, Poncio Pilatos, ¿qué era? Herodes, quién era el emperador? Y eso no va en el cuento, eso va para ti, para que entonces tú puedas escribir sobre eso. Siempre he sido fan de las series de Criminal Minds y todo ese tipo de cosas. Siempre me ha fascinado la psicología criminal. Entonces, he aprendido e investigado al respecto. Y contra eso construyo y contra eso escribo lo que escribo. Recomendación para cualquier tipo de escritor es, sobre aquello que quieras escribir, investigalo, y evidentemente uno tiene que escribir desde lo que sabe hacia adelante, ¿no? O sea, los primeros escritos, pues estaba, por ejemplo, hay uno que tenía basado en la cafetería de la escuela, ¿no? ¿Por qué? Pues porque era donde vivía casi casi, ¿no? Entonces, pues escribió un cuento macabro en ese lugar, ¿no? Era donde lo conocía y volteaba y me sentí inspirado en el ambiente y seguía escribiendo, ¿no? Escribe sobre lo que sepas y practica, 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 practica. Ok, oye, y tocando tus obras, Caná después de la boda, pues, pues mencionas el hecho bíblico de convertir el agua en vino y qué pasó después, pero me surge una curiosidad. Es un tema, pues, pues bíblico y está tocando, a lo mejor hay algunas fibras sensibles de algunas personas. ¿Te han reclamado, te han dicho algo?
Como no soy explícito, no suelo recibir censura realmente, pero me acaba de pasar en un grupo de escritores latinoamericanos que un cuento que se llama La Palabra de Dios, lo subieron y a las 6 horas me lo bajaron, ¿no? Porque tocaba un tema sobre un predicador y una niña y hay una cuestión y pues a alguien no le gustó mucho el tema y lo bajaron. No me interesa mucho discutir, pues, pelearme o no pelearme. Dije, ok, yo no pregunté si había reglas, ya entendí cuáles son las reglas y lo que he estado subiendo pues son temas, siguen siendo macabros y todo, pero tengo 2 que 3 por ahí cuentos que pueden tocar sensibilidades. Pues, ¿para qué lo subo? Para que me lo bajen. No tiene sentido, mejor voy y ¿qué sería el término? Y escandalizo en otros lugares, ¿no? O sea, no pasa nada, ¿no? Siempre habrá lugar y siempre habrá alguien que te reclame, ¿no? Alguna vez, hace muchos años, me decían, mira, no creo en nada de lo que dices, pero qué bien lo estructuras. Gracias, ¿no? Oye, ¿consideras que entonces cuando te bajan los textos lograste lograste el objetivo, el objetivo de, pues trabajaron por terror? Así es, sí. De hecho, vamos, he recibido todo tipo de críticas, pero siempre que se genera un efecto es donde uno puede estar más feliz como escritor. O sea, hay un impacto. La probabilidad que se acuerden de ti, que se acuerden de tu cuento es alta, ¿no? Lo mejor que puedes hacer por un escritor es leerlo y evaluar si te gusta o no. O sea, vamos, sé que no es para todos mi literatura, ¿no? Cuando he hecho las presentaciones, pues he vendido desde 5 hasta 30, fue mi máximo. Alguna vez vendí 30 libros precisamente en una universidad, en una facultad de psicología. Les encantaron mis cuentos por la cantidad de personajes antisociales y distópicos que había ahí, ¿no? Y les encantaron. Incluso una compañera psicóloga mía me pidió libros porque querían hacer un análisis psicológico de los personajes. Y Ay, yo, pues adelante, ¿no? Perfecto. Y me decía, oye, ¿esto estudias psicología o algo? Le digo, no, es nomás lo loco que estoy y ya, ¿no? Como digo, ahorita ando en fisioterapia sacándome lesiones físicas y le digo, y las lesiones emocionales no las saco porque pues con eso escribo, ¿no? oye, caray, el otro libro que tienes también, eh, co- ¿nos comparte su nombre? Bueno, tengo dos. Es la certeza de su muerte, Cana después de la boda, y ahorita está en análisis editorial, Un lugar llamado hogar. Ese es el tercer Todos libro. es un compilado de cuentos. En todos los casos es un compilado de cuentos. Ahorita estoy haciendo una novela que no es de terror, pero habla de novelas de terror, curiosamente, y que era un cuento que se empezó a volver muy largo y entonces dije, a ver, tengo que replantear y creo que tengo que capitalizar mucho más que un cuento y lo replanteé y ahorita estoy dedicado a ello, ¿no? Y aparte tengo ya, no sé, 10, 11 esqueletos ya listos para el libro de cuentos que pudiera sacar el año que entra, ¿no? Ya tengo los esqueletos, nomás es como hemos platicado, pues hay que cortar por aquí y por allá y organizar algunas ideas. El tercer libro de cuentos se llama Un lugar llamado hogar. Tiene, para simplificar, 3 cuentos de cada uno de estos, los que han recibido mejores críticas, y otros 11, 12 cuentos nuevos que escribí casi todos en este año, fíjate. Durante la pandemia, curiosamente, casi no escribí. Eh, pero, por ejemplo, sí me impuse este año una disciplina de tratar de escribir al menos 1000 palabras al día. 1000 palabras al día son 2, 3 hojas diarias. Y no es mucho, depende. No es mucho en el sentido de que, pues, 1000 palabras al día, te digo, las puedes sacar en 1 hora como las puedes sacar como en 4 o 5 horas. Depende ahora sí que tus actividades, ¿no? Como platicamos hace rato, vivo de escribir, pero las cuentas las pagan otras cosas. Y pero 1000 palabras al día son 365,000 palabras en un año, ¿no? Eso da para 2 novelas y un libro de cuentos. Entonces estoy tratando de forzarme, disciplinarme a escribir al menos 1000 diarias eh, para tener producción consistente. A final de cuentas, uno como escritor lo que produce son escritos, cuentos, novelas, artículos, columnas, y pues hay que dedicarse, pues, ¿no? Entonces,
Por ejemplo, Stephen King se supone que escribe y por eso tiene tantos libros publicados. Se supone que su disciplina es, creo que 10,000 palabras al día. Es una salvajada. Estás hablando de como 3 millones de palabras en un año, ¿no? Y creo que no para ni en su cumpleaños ni en Navidad. O sea, el tipo está completo y totalmente dedicado a eso, ¿no? Pero también Luis Espota, un escritor mexicano, de ahí saqué el número. El otro día Joaquín López Dóriga hablaba de él y decía, Luis Espota escribía 1,000 palabras al día y publicaba 2 libros al año. Y dije, mira, pues ese puede ser el número que ando buscando, ¿no? Digo, porque 10,000 digo, es mucho. Hoy no creo tener 10,000 palabras al día en mi mente, pero 1,000 sí puedo, ¿no? Entonces, la virtud de la pequeña meta, pero diaria y consistente, te puede permitir muchas cosas, ¿no? Y pues en eso estamos, construyendo nuevos mundos, encontrando nuevas ideas. Sobre todo, un comentario y una recomendación para cualquier escritor es mantener una conciencia sutil, una concentración sutil, perdón, para encontrar la conexión de las ideas, ¿no? El otro día dijo mi señora, oye, roncaste mucho anoche. Le digo, oye, ¿y si alguien encontrara un patrón en los ronquidos? Y resulta que los ronquidos es alguien enviando un mensaje a través de los ronquidos. Bueno, ya les estoy dando la idea al mundo. Si a Claro. alguien se le ocurre algo con eso, pues estaría genial, pero a eso me refiero con concentración sutil, ¿no? Y algo que parece absurdo, roncar, pues, oye, y si tal, ¿no? El otro día hay una idea por ahí que tengo pululando de cómo puedes usar la moral como un arma, ¿no? Cosas bien curiosas, ¿no? Que todavía no tengo ni la idea desarrollada, pero siempre tratando de encontrar esa parte, sobre todo yo, el link macabro. Oye, ¿y si esto no es tan lindo como pudiera ser? Cualquier otro escritor podría encontrar cosas lindas, conectadas, etcétera, y no sé, Oye, cada quien tendrá su proceso. tocando ese punto, y hablando sobre el ver el todo, por así decirlo, Ujú. ¿consideras tú que tu público o, o las personas que adquieren tus obras es solamente un grupo selecto o es un todo? Bueno, pues siempre hay segmentación de mercado, pues, ¿no? O sea, tu producto no va a ser para todos. Por eso hay editoriales especializadas, ¿no? O sea, no le voy a mandar mi propuesta editorial a una editorial que se dedique a cuento infantil y juvenil, aunque he de decir que el grupo, la zona juvenil recibe muy bien mis cuentos, pero bueno, este, si hay segmentación, eh, no es para darme mi taco, pues, pero tengo claro que no es para todos, pues, en el sentido de que tengo claro que no a todos les va a gustar, porque no a todos les gusta lo que yo escribo. Tenemos un concepto dentro de la estructura del el reflejo oscuro. Procuramos que mis escritos lo que más te debe de aterrar es que cuando lo leas te hagas la pregunta de si tú harías lo mismo y que la respuesta te aterre, porque la respuesta correcta es sí, a lo mejor harías lo mismo. Yo no confío mucho en la gente que dice que bajo una condición específica ellos actuarían éticamente. No es que no creen ellos, yo creo que la respuesta correcta es no lo sé, ¿no? O sea, tienes que decidir entre matar a alguien que no conoces y matar a alguien de tu familia. O si no matas al desconocido, van a matar a alguien de tu familia. No, es que yo prefiero suicidarme. Le digo, no sabes, o sea, no sabemos cómo vamos a actuar, ¿no? Procuro que también mis cuentos te den una disyuntiva ética. O sea, ¿tú qué harías? Y que el reflejo sea el que te espante, porque mucha gente no está acostumbrada a visitar a su sombra. No está, o sea, tratan de ser buenos todo el tiempo y no, yo soy buena persona, yo soy buena persona. Yo sé que no, yo soy buena persona, pero sé que soy capaz de cosas terribles, ¿no? Y por eso las escribo, ¿no? Oye, alguna vez me dijeron, es terapia, Leo, pues se acerca mucho, pues, ¿no? Este, pues sí, se acerca mucho, ¿no? Es que lo escribes para no hacerlo, digo, no, tampoco, por favor, pero la idea no es mala, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, no es para todos, no es para todos, no pasa nada. Este,
tienes que encontrar tus nichos, ¿no? Por eso hay que buscar en qué revistas te pueden publicar, qué editoriales te pueden publicar, y dónde, pues, divulgar tu obra para que sea mejor recibida. No bien recibida, mejor recibida. Y en ese punto, ¿dónde podemos encontrar tus obras? Ok, ahorita realmente están en ventas. Yo recomendaría que encontraran las ediciones digitales en alejandrolanzagorta.com, en la pestaña libros, ahí con pago de PayPal. Con eso pueden conseguir las versiones electrónicas de ambos libros. Incluso está la promoción de conseguir los dos por un precio, y como son las ediciones electrónicas, pues es evidentemente mucho más barato que el aspecto físico. Si quisieran contactarme, entonces en mis redes sociales, en Twitter, Alex-Lanzagorta, o en Facebook, Alex.Lanza, Alex Lanza, perdón. Ahí podríamos platicar y encontrar la manera de enviárselos por paquetería, enviarle los O sea, ahorita el medio de ejemplares en contacto eres tú. físico. ¿Perdón? El medio de contacto eres tú. El medio de contacto es a través mío, o en mi físico. página directamente, que ahí no tengo yo intervención, ya está todo automatizado, pues, ¿no? alejandrolanzagorta.com, ahí en la pestaña de libros, ahí se ven los costos y todo. Incluso la versión electrónica tiene portadas distintas a las versiones en físico, por fines editoriales y pues, cuestiones ahí de derechos y demás, ¿no? Ok, genial. Oye, Alejandro, pues el tiempo se nos acaba. No sé si gustes agregar algo más a esta charla que hemos tenido. No, pues agradecerte el espacio otra vez, Mario. Creo que es importante la labor que haces de dar divulgación a los escritores, que la gente vea que existimos, que los libros no se producen por generación espontánea y que hay pues un pensamiento detrás, ¿no? O sea, hay un esfuerzo, hay un trabajo detrás de lo que la gente luego termina por leer. Y la recomendación a los escritores que puedan vernos es: mantengan la concentración sutil para el disparo de la idea y escriban, 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 y tengan gente de la que puedan confiar su opinión. Si hay una gente técnica, sería genial. Si hay una gente que sea buena lectora, los mejores lectores tuyos son los que leen mucho. Si tienes un lector cercano que te ayude a generarte la estructura, ¿no? A ayudarte. Entonces, eso te permitirá que tu mejora sea consistente. Y si eres lector, pues mi recomendación es: lee de todo, lo más que puedas, para que definas claramente qué te gusta y qué no te gusta, y puedas tener una vida plena. Ser lector es una de las cosas más maravillosas del mundo, porque cada libro es una vida nueva que vives. Entonces, en promedio vives más que los que no leen. Genial, genial, oye. Y bueno, pues amigos que nos ven, nos escuchan, aquí lo tienen, una opción bastante interesante, que se sale pues mucho de lo común. Ya lo escucharon de la voz del propio Alejandro. Y si quieren pasar un rato agradable, terrorífico, como usted quiera llamarlo, aquí lo va a encontrar. Y la vamos a dejar las redes de Alejandro aquí en la descripción del video. Igual para nosotros también, pues síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Entrevistas con Mario Rangel, canal de YouTube y canal de TikTok, igual Entrevistas con Mario Rangel. Ahí subimos fragmentos de las pláticas que estamos teniendo, para que igual nos regale like y nos comparta. Alejandro, fue un placer platicar contigo, y esperamos tener pronto noticias de ese libro que se está cocinando, y igual tener una plática respecto a ese. Muy bien. Muchas gracias, Mario. Mucho éxito, éxitos a todos en sus proyectos. Muy amables. Cuídate Gracias. mucho, Alex.